Hola, buenos días. Les presentamos nuestro TP de filosofía. Hoy presentamos el trabajo de filosofía. Bueno, en este video vamos a presentar dos tópicos desarrollados por San Agustín, santo católico, nacido en África y bueno, mucho texto. Desarrollaremos el problema del mal y la introspección de San Agustín, quien pudo dar respuesta de forma muy acertada a cuestiones filosóficas y teológicas que datan de hace mucho tiempo. El problema básico del mal parte del cuestionamiento clásico que afirma que, si Dios creó todo y el mal existe, entonces Dios no es bueno o todo bondadoso y amor puro. O bien Dios no es todopoderoso porque es incapaz de eliminar el mal. O simplemente entender cómo es que surge el mal o qué es el mal propiamente dicho. ¿Es como las culturas orientales donde el mal y el bien son fuerzas equivalentes? ¿O el mal no existe y solo existe el bien? San Agustín encuentra una solución que parte de la base en la que el mal, a diferencia de las culturas orientales, no es más que una mera negación del bien o el no bien. En ese sentido podemos entender de forma análoga que el mal funciona como el ver y la ceguera, porque podemos entender y conocer lo que es el ver, pero no podemos entender qué es la ceguera si previamente no sabemos lo que es ver. De modo que la ceguera no tiene una ontología propia ni posee una esencia, sino que es la mera negación del ver, al igual que el mal es la mera negación del bien. De este modo, el mal no habría sido creado como una cosa, sino que solamente es la tendencia al no ser de una cosa que ya es, o sea, la mera negación del bien. Pero San Agustín se pregunta, si el mal no es una cosa, sabiendo él por obvias razones que hay acciones y cosas que realmente son malas, entonces, ¿qué es el mal? ¿De dónde proviene? Bueno, él encuentra una respuesta a esto sabiendo previamente que Dios es amor y es todopoderoso y todo bondad, y no pudo haber creado el mal. Él entonces realiza un análisis dividiendo el mal en tres categorías del mal: el metafísico ontológico, el moral y el físico. El mal ontológico metafísico vendría a significar un análisis del mal como objeto en sí, es decir, algo concreto con esencia metafísica o como idea, y del cual podrían derivar otros objetos con la que... El mal ontológico metafísico vendría a significar un análisis del mal como objeto en sí, es decir, algo concreto con esencia metafísica o como idea, y del cual podrían derivar otros objetos con la característica de ser malos, porque el mal mismo les provee esa característica, al igual que sucede con el bien como idea y las cosas buenas. Así es como existiría el mal como concepto, y para hacer el mal un concepto, este debería ser completamente malo y por tanto, un mal supremo que sea perfecto. El problema con esto es que en el universo no existe tal cosa como un mal ontológico, ya que de este modo este habría sido creado y como sabemos, Dios es perfecto y bueno, y no podría haber otra cosa igual de perfecta y además como contraparte creada. Así podemos entender que en la creación misma hay diferentes grados de perfección en el ser, o sea, que hay seres más perfectos que otros, encontrando su tope en Dios, que sería la perfección misma. Por ende, estos seres menos perfectos son tomados como malos por nosotros de forma errónea, y no desde un análisis ontológico, sino lógico, es decir, que desde el punto de vista del hombre son malos. Esto, viendo el universo como unidad armoniosa, hace que esos seres defectuosos pasen a encontrar su razón de ser en la creación o cobran sentido propio, o sea, no son defectos en sí, sino para nosotros. El mal moral podría ser visto como aquel mal cometido por la voluntad humana, pero ¿quiere eso decir que la voluntad es mala? En sí, no. De hecho, la voluntad humana y el hombre en sí tienen como causa final la felicidad, o sea, tiende a buscar la felicidad, que Agustín la define como la búsqueda del bien o de la verdad, en sí alcanzar la beatitud. Por tanto, la voluntad en esencia tendería al sumo bien. Sin embargo, al existir en la creación muchos bienes, que son buenos porque derivan de Dios, pero también siendo de grados de perfección diferentes, entonces la voluntad puede predisponerse a bienes que son jerárquicamente inferiores. De este modo, al elegir otro bien menos perfecto, necesariamente se está rechazando otro. Y si se elige cualquier bien frente al bien mayor, que es Dios, entonces se está rechazando a Dios, es decir, se está negando el bien mayor y por tanto se está haciendo el mal. Esto claramente va en contra de la propia naturaleza del hombre, porque si éste tiende a buscar la felicidad, jamás se podrá ser completamente feliz si no se busca el mayor bien. Es por esto que San Agustín dice que necesitamos la gracia divina para tomar decisiones de forma libre, ya que a raíz del pecado original estamos inclinados al mal. El mal físico se entiende como aquel mal que tiene relación con las enfermedades, padecimientos, la muerte, entre otros. San Agustín agrega que este tipo de mal es consecuencia directa del pecado original, y que no es consecuencia de esto que pequemos, sino que el alma corrompida procede a corromper el cuerpo. Se entiende que al rechazar a Dios, que es el bien en sí mismo, por otro bien que es el yo,
entonces rechazamos la cualidad de ser como dioses, porque previamente rechazamos a Dios. De allí que para decidir libremente necesitemos de la gracia divina, porque ya no decidimos libremente, ya que nuestra voluntad no se pliega al bien, por tanto no es libertad, sino caos. Para ello es que se propone que sin orden no hay libertad, ya que la libertad es el pliegue de la voluntad al bien, y por tanto si la voluntad no puede plegarse al bien, porque confunde los bienes inferiores con los superiores, entonces no es capaz de decidir por voluntad libre y propia, y se torna en caos. Así es como el orden vendría a significar una guía para que la voluntad del alma entienda cuáles bienes van antes que otros, y así poder ser feliz y libre. Todo esto mediado por la gracia divina. A partir de la filosofía griega clásica, podemos convenir que hay cierta similitud entre ellos y lo que decía San Agustín, en especial con Platón, que es a quien San Agustín más estudió. En general coinciden en que la causa final del ser humano es la felicidad, ya que San Agustín toma de esta doctrina platónica el que el ser feliz es parecerse a Dios, y por tanto, para Agustín era necesario apuntar a Dios para llegar a ser feliz, o sea, plegarse al bien por excelencia. De todos modos, logran encontrar alguna diferencia entre los griegos clásicos y el pensamiento guiado por su profunda religiosidad en San Agustín, ya que el santo logra darle una enorme importancia a algo nuevo, algo que en la filosofía antigua era un dato tan inmediato para el ser humano que se dejaba de lado. Para Plotino, por ejemplo, era un dato no solo inmediato, sino de desprecio. Por ello es que, para alcanzar la beatitud, la intelectualidad era más estudiable que la voluntad de ello. Explica San Agustín mediante el siguiente extracto: cuando me hallaba deliberando sobre el servir sin más al Señor mi Dios, como había decidido hace un instante, era yo quien quería y era yo quien no quería. Era precisamente yo el que ni quería del todo, ni lo rechazaba del todo, porque luchaba conmigo mismo, y yo mismo me atormentaba. Así como San Agustín constituye un análisis metafísico-ontológico, en cierto sentido, renovador. Esto es así porque interpretando a San Agustín mediante la introspección del alma y un análisis interior, podemos llegar antes a la verdad que buscando fuera de nosotros mismos. En ese sentido, dice Agustín que el lugar más recóndito del alma es donde se encuentra la verdad divina, actuando de forma secreta dentro de nosotros. Esto, dice el filósofo, es a causa de que la naturaleza divina y la humana son extremadamente similares, aunque, por obvias razones, infinitamente lejanas. El estudio de introspección del yo se ve reflejado en su obra titulada como Confesiones, en la cual expone lo que se compone su ser mismo en sí, escarbando en el lugar más remoto de su alma. En palabras de San Agustín, él nos dice: yo mismo me había convertido en un gran problema, no comprendo todo lo que soy. De este modo, podemos entender lo que nos explica previamente sobre la relación profunda que existe entre el yo interior y la Santísima Trinidad, o sea, Dios uno y trino. Esto se explica sencillamente en el sentido de que Dios es una sola sustancia, que forma parte de tres personas, es decir, es uno y tres al mismo tiempo. Aunque parezca contradictorio, y de hecho sea un misterio divino para el canon de la Iglesia Católica, debido a su complejidad de comprensión completa, se puede realizar una vaga comprensión de la relación que existe entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En ese sentido podemos decir que Dios Padre, que es amor perfecto, y es el mismo concepto de amor, y Dios Padre se materializó en Dios Hijo, para la redención de las almas, y al ser ambos la misma entidad y la misma sustancia en diferentes personas. Entonces son ambos el amor perfecto y por tanto se aman de forma tan perfecta que surge una tercera persona fruto de ese amor ideal que hay entre hijo y padre, dando como resultado un amor que es el mismo concepto del amor, haciendo que haya otro amor igual a los otros dos. Porque no pueden ser diferentes. Esto haría que existan tres personas, fruto de sí mismas, que son una sustancia igual, estando todo contenido en todos. Así es como San Agustín, al profundizar en su interior, encuentra que en el ser hay saberes innegables, anticipándose a René Descartes, ya que expone que como seres individuales no podemos negar nuestra existencia o ser escépticos de nosotros mismos, inclusive si nos engañamos, ya que para engañarse hay que reconocer que uno existe, porque no se puede engañar a la nada. Por tanto, nuestro propio ser, o sea, existimos, pero también conocemos este hecho, es decir, conocemos que existimos y por tanto yo mismo me conozco a mí y conozco mi propia existencia.
A esto último hay que sumarle que yo me amo, porque soy un bien, y el amor se inclina hacia el bien, haciendo que yo mismo me ame, y ame el hecho de que me conozca y que sepa de mi existencia, porque de otra forma sería un ser inconsciente, o sea, algo menos perfecto y menos cercano a Dios. Y así es como tenemos algo similar, tres personas que surgen de una misma substancia, que reproduce de una manera análoga aquello que Agustín pudo encontrar tanto de forma externa, pero mucho más interna. Es decir, lo secreto parte de Dios que habita muy profundo en lo más básico de nuestra alma, y que mediante por la introspección podemos conocer y a través de ello también conocer la verdad de Dios y su esencia. Aún así, el santo lo desarrolla de forma mucho más profunda en sus obras y encuentra que somos por ello reflejo de Dios, o dicho de otra manera, hechos a imagen y a semejanza de Dios. Un autor especialista en la historia de la filosofía, Gilson, explica textualmente: conocerse a sí mismo, como nos invita a llevar a cabo el consejo de Sócrates, consiste, según Agustín, en conocerse en tanto qué imagen es de Dios. En este sentido, nuestro pensamiento es recuerdo de Dios. El conocimiento que se encuentra con Él es inteligencia de Dios, y el amor que procede de uno y el otro es amor de Dios. En el hombre, por lo tanto, hay algo más profundo que el hombre mismo. Lo que es su pensamiento permanece oculto, no es más que el secreto inagotable de Dios mismo, al igual que es la suya. Nuestra vida interior más profunda no es otra cosa que el desplegarse dentro de sí misma del conocimiento que un pensamiento divino posee de sí y del amor que se dirige hacia sí. Es así entonces como en lo más profundo del alma se halla en nosotros un recuerdo de Dios mismo, un recuerdo de la verdad de Dios y un recuerdo del amor eterno de Dios. En conclusión, podemos decir lo siguiente, que el mal existe, pero no constituye un objeto propio que es en sí mismo, sino que es la mera negación del bien que tiende al no ser. La causa de este es la elección del alma de los otros bienes menos perfectos que Dios, conllevando así el rechazo del bien por excelencia y en consecuencia haciéndose el mal. Más allá de eso, no existen seres malos en sí mismos, sino perversiones del bien causadas por el rechazo a Dios en la caída por el pecado original. Que San Agustín tuvo un excelente y renovador estudio de la interioridad de la voluntad del hombre como el yo, que cuando profundizamos en él podemos hallar la verdad de Dios y lograr la felicidad plena. El descubrimiento de la verdad de Dios se hace mediante la introspección, porque podemos reconocernos como seres individuales y a su vez nos conocemos a nosotros mismos y nos amamos, conformando una trinidad de una misma sustancia, al igual que hacen Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo entre sí, y que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, porque somos un reflejo de Él mismo y que tenemos una naturaleza similar. Por tanto, nuestra composición espiritual goza del recuerdo de Dios mismo, del conocimiento y la verdad de Dios y el amor de Dios.